Las recientes polémicas alrededor de la reelección posible del procurador, las funciones que ha venido desarrollando la Corte Constitucional, el papel de todos los poderes públicos alrededor de su elección y sobre todo las posibles o las denuncias relativas a las inmisiones o intromisiones entre una rama del poder y otra, nos invitan desde la ciencia política y desde las ciencias jurídicas a realizar una reflexión un poco más amplia del papel de las instituciones políticas, sus funciones y el balance entre la división de poderes, las funciones de cada órgano del Estado y su relación con la política y sobre todo con lo político. En ese sentido, y tratando no de establecer una verdad absoluta frente a lo que pueda ser la situación del procurador o de la Corte o del mismo Congreso respecto a sus funciones hoy, sino tratando de dotar a la sociedad de distintos elementos discursivos para que ella misma sea la que dé sus propias conclusiones, quisiéramos reflexionar sobre dos temas. El primero, la existencia o no de una verdadera división de poderes y la manera en que el Estado debe entenderla, y en segundo lugar, la forma en que se debe entender el papel de los jueces hoy en día. En primer lugar, y respecto a la división de poderes que hemos entendido de forma clásica como algo muy taxativo, como algo pétreo, y que hemos siempre leído desde la visión de Montesquieu, que en alguna medida ha sido mal entendida, podríamos decir que es imperante revisar de nuevo cómo los estados y cómo las organizaciones políticas asumen que las misiones de los estados deben darse. En ese sentido, es importante, por ejemplo, recordar que la división de poderes de Montesquieu no era absoluta y que todo lo contrario proviene de la observación del sistema inglés, que no dividía como antes, o como creemos nosotros que lo hacían antes, a los poderes públicos. En ese sentido, es importante tener en cuenta que la división de poderes se puede dar en dos niveles. Como se ha siempre constituido para los estados continentales, y es creer que es orgánica y creer que cada órgano, después de esa construcción de un solo poder público que se divide en ramas, debe asumir distintos roles y distintas funciones, o más bien entender que la división de poderes es funcional. En ese sentido, cada órgano, independiente de su constitución, podría asumir en distintos momentos distintas funciones y no definir la función por el órgano. ¿Qué nos permite eso? Que en verdad en algún momento sea la Corte Constitucional, por ejemplo, la que adopte funciones legislativas, la que adopte funciones nominativas, o por el contrario, que sea el Congreso el que adopte funciones de juzgamiento. Ese entendimiento un poco más amplio y no tan pétreo permite que el Estado funcione mejor y que busque sus fines de una manera más armónica, precisamente buscando lo que se ha llamado la colaboración armónica. ¿En qué nos involucra esto en el caso del procurador, de las sentencias más nuevas de la Corte Constitucional? En que se le permitiría, en esa visión no pétrea de la división de poderes, que el Estado o que la Corte asuma distintos cambios y distintas funciones. Siendo ese el primer punto, y ya entonces admitiendo que es posible que la Corte realice funciones legislativas también, o más bien que en alguna medida sea por su función de juez la que pueda construir las leyes en los casos concretos o complementar la ley general y abstracta que viene del legislador, también podríamos hablar entonces de un cambio general de la función en el papel del juez. ¿A qué nivel? Que el papel del juez siempre se ha entendido como el que debe interpretar por mucho la ley, pero sobre todo aplicarla de una manera casi taxativa, llevar el caso abstracto a la aplicación de un caso concreto por medio de la subsunción, que nos permite un entendimiento más amplio del Estado y que de pronto le da a la política actual un mejor entendimiento, que la Corte realmente puede empezar a generar reglas de derecho porque al fin y al cabo es la máxima intérprete de la Constitución, no el Congreso. Siendo la máxima intérprete de la Constitución, es ella la que debe darle una forma redonda, una forma completa al Estado en los casos en los que las cosas no están definidas. ¿Eso qué le permitiría? Tener unos poderes más allá de la simple aplicación de la ley o de la Constitución y de la simple revisión de constitucionalidad. ¿Para qué? Para resolver asuntos políticos, para actuar donde el legislador no ha actuado, para resolver las inquietudes que el legislador no puede resolver y sobre todo para guiar a los políticos y a los otros poderes en casos concretos, como parece haberlo hecho en el caso de la retractación del procurador. En conclusión, lo que debemos entender es que más que decirle a cada órgano que se dedique a una función, hay que decirle que se dedique a lo político, más no a la política. Dedicarse a lo político es, entre todos, en los momentos en que les sea posible, abordar las distintas funciones del Estado, la de juzgamiento, la función legislativa, la función administrativa, funciones diplomáticas, todas las funciones pueden en última ser en alguna medida responsabilidad de todos los órganos.
Lo que sí no debemos permitir es que los órganos, y sobre todo quienes están adentro, los individuos, hagan de las potestades y las funciones de aquellos órganos y incluso hagan de esas funciones instrumentos no para lo político, que es lo público, sino para la política, siendo eso la búsqueda de sus propios intereses en un contexto social.